Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a serenitymarkets.com, su web de información financiera en tiempo real de referencia. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, lunes 20 de marzo. Empezamos a grabar a las 5 menos cuarto de la tarde. Y a estas horas pues tenemos un cambio de decorado radical respecto a lo que teníamos en la apertura. Empezábamos con muchos problemas, porque no veía el mercado del todo claro lo que había pasado durante el fin de semana, que es mucho, pero a estas horas los mercados se han dado la vuelta y están muy cerca de los máximos del día. Tenemos al Eurostoxx 50 ganando 1,73, el DAX 1,31 y el IBEX el 1,71, aprovechando que el sectorial bancario europeo se ha dado la vuelta y está ganando el 2,03%. En divisas, el dólar pierde posiciones y así tenemos al euro ganando 0,28% y la libra ganando 0,43%. El Bitcoin baja 0,32 y atención también a la fuerte vuelta a la baja que se han dado los bonos. Estaban en esta apertura ganando con mucha fuerza, mientras que las bolsas caían, y al haberse tranquilizado las bolsas, pues los bonos que han acumulado ganancias muy importantes en los últimos días se han girado a la baja, especialmente los bonos americanos, con el bono americano a 10 años cayendo 0,66%. No obstante, la rentabilidad del bono americano a 10 años pues está lejísimos de cualquier zona de peligro y está en el 3,45%. Las bolsas con claridad al alza, excepto el Nasdaq. Es normal, porque en los últimos días la fortísima subida de los bonos ha hecho que el Nasdaq lo estuviera haciendo mejor que los demás. Casi todos los días lo hacía mejor que el S&P 500, y hoy que las cosas se tranquilizan un poco más, al subir las rentabilidades, pues los valores más afectados son la gran tecnología y está prácticamente plano el Nasdaq, un poco compensando lo que había pasado en días anteriores en dirección contraria. El S&P 500, en cambio, pues está en 3.978. Si nos vamos al gráfico, pues podemos ver cómo simplemente sigue el intento de rebote tras haber tocado los mínimos anteriores y la media de 200 está sirviendo como resistencia, pero no hay nada de especial. En Europa, que se me ha olvidado comentarlo, en Europa todo el mundo está bastante de acuerdo en que los niveles de soporte peligrosos, mientras no se pierdan esos niveles de soporte, tampoco es como muy preocupante lo que acaba de pasar, estarían en los retrocesos de Fibonacci del 38,2% de todo el tramo de tendencia alcista que hemos visto recientemente. Para ser exactos, por ejemplo, en el DAX estaríamos hablando de un poco más de lo que ha caído, no mucho más. Prácticamente lo ha conseguido. Estarían en 14.400 y ha llegado a 14.600, un poquito menos. Hasta aquí podemos extender hasta la media de 200. Sería un retroceso de lo más normal, de lo más corriente. En el futuro del Eurostoxx 50, pues estaríamos hablando, vamos a calcularlo. Ahora, vamos a calcularlo, objetos, Fibonacci, niveles. Pues del nivel de... Anda, si lo tengo puesto aquí ya, perdón, que no lo había visto. Del nivel de 3.830 aproximadamente. Eso sería un retroceso del 38,2%, que en una tendencia alcista eso no es absolutamente nada. Por lo tanto, las caídas que hemos tenido en Europa han sido bastante violentas, pero insisto que desde un punto de vista técnico, pues son normales y corrientes. El oro ha estado protagonizando los primeros momentos de la sesión con una subida por encima de la cota psicológica de los 2.000, pero como vemos ahora ha perdido toda su ventaja al tranquilizarse el mercado. Estaba actuando claramente como valor refugio, igual que los bonos, y al tranquilizarse las bolsas, pues el oro se ha dado la vuelta y aún conserva un poquito de subida, pero muy poca cosa, 0,15%, cuando ha llegado a ganar casi el 2%. El petróleo baja 0,42% y la cesta de materias primas baja un 0,11%. Todos los sectores europeos importantes están al alza, especialmente
están subiendo materiales básicos con un 3,09% y los bancos, como ya hemos dicho, más 2, sus primos hermanos, los seguros 2,28%. Y la tecnología en Europa sí que sube, aunque está lejos de los mejores sectores, con una ganancia del 0,78%. Bien, vamos a analizar un poco qué es lo que ha pasado, la secuencia de los hechos. Hemos empezado mal, porque el acuerdo al que se llegó ayer entre UBS y Credit Suisse, un acuerdo forzadísimo por el regulador suizo, si no de qué se iban a poner de acuerdo estos dos, pero bueno, el acuerdo forzado era bueno, tranquilizaba los ánimos, pero había un problema. Y era que el regulador suizo, sobre esto hay mucha polémica, y quien dice que va a haber demandas, y hay bufetes de abogados que están preparando demandas, pero lo que hizo el regulador fue que a los cocos de Credit Suisse, esta especie de bonos convertibles de contingencia, es una cosa un poco rara, que eso está prohibido venderlo a los particulares. Son unos bonos con rentabilidad muy alta, normalmente están alrededor del 10%, una cosa así. Y son unos bonos que tienen la característica de que como el banco pierda dinero, te los pueden convertir en acciones. O si las acciones no valen nada, pues te lo convertirán en acciones y estos bonos no valen nada. De ahí que paguen esa rentabilidad. El problema está en que en la ecuación del canje, de la transacción, mejor dicho, que se ha realizado entre UBS y Credit Suisse, los accionistas no lo han perdido todo. Los accionistas han perdido todo menos el capital de 3.000 y pico millones que paga UBS. Y sin embargo, los de los cocos lo han perdido todo. Si hubieran perdido todos los accionistas, nadie estaría protestando porque suele ser lo normal. Pero como los cocos sí que lo pierden todo, los accionistas no, pues de ahí que se ha montado todo este berenjenal con protestas por parte de los que tienen cocos, que entienden que tendrían que sus bonos convertirse en acciones y luego recibir la parte que les corresponda, que sería pérdida fuerte, pero no una pérdida tan grande como la que han tenido ahora. Todo esto ha originado un gran revuelo en la apertura y ha hecho que las acciones de los bancos europeos cayeran con mucha fuerza. Miren el mínimo, vamos a verlo en intradía. A ver, que se me ha ido. Vamos a verlo en intradía. Vamos a poner, por ejemplo, un gráfico de 5 minutos del sectorial bancario europeo. Bueno, pues ya ven, la apertura ha sido terrible. Pero por aquí, al cabo de una hora o así de la apertura, han cambiado las cosas. Esto ha hecho que se tranquilizaran los bancos europeos y que todo volviera a la normalidad. En concreto, lo que ha pasado es que el Banco Central Europeo ha salido a toda pastilla a decir que al margen de lo que haya podido pasar en Suiza, hay quien dice también que a lo mejor los cocos de Credit Suisse sí que recogían esa posibilidad. Es complicado, cada emisión es diferente y no estamos muy seguros de si había algo por ahí. Pero el caso es que el Banco Central Europeo ha salido a decir que en Europa, en la zona euro, Suiza también es de Europa, en la zona euro sí que se va a respetar la prelación habitual, es decir, el orden habitual. Es decir, si las acciones valen 0, los cocos valen 0. Pero si hay una transacción por el medio, como la que acaba de suceder, y las acciones no valen 0, los de los cocos están delante a la hora de cobrar, que era lo normal, lo que se esperaba. Entonces, esa tranquilidad, porque se está hablando ya de un mercado de cocos de más de 250.000 millones, nada menos, que podía tener que doblar rentabilidades en lugar del entorno del 8, 9, 10, subir al 20% para que ese producto fuera viable, después de lo que había pasado en Suiza. Como no ha sido así, y el Banco Central Europeo se ha comprometido a que sí que se respetaría el orden, primero los accionistas lo pierden todo y luego ya se ve qué pasa con los cocos, pues los bancos se han ido tranquilizando, como podemos ver, y toda esta mayor tranquilidad de los bancos pues ha llevado a que los índices se recuperaran. También ha ayudado mucho a la mayor tranquilidad el hecho de que UBS, que en Europa, esta es la cotización, en Estados Unidos, ojo, está abierta esta cotización a la 1:30, pero durante la mañana UBS ha llegado a bajar el 16%. 16% de caída. Sin embargo, como estamos viendo ahora,
tiene una subida del 3,85% y está lejos de los máximos del día, es decir, que ha llegado a subir más. Esto es muy importante porque ha empezado a dudarse de que el acuerdo fuera beneficioso para UBS. Las primas de seguros o los credit default swaps sobre la deuda de UBS estaban subiendo durante la mañana, eso sí, no a niveles preocupantes, han llegado a subir a 150, el nivel más alto de los últimos tiempos, pero 150 es una cosa y 500, 600 o incluso 1000 que tenían los credit default swaps de Credit Suisse recientemente, la semana pasada, pues es otra cosa. 150 puntos, bueno, pues es cierta tensión, pero es una tensión soportable. Pero como vemos, finalmente pues parece que las aguas se han calmado. Con todo esto, pues los bancos americanos que lo estaban pasando mal también, pues se han recuperado. Todo esto ha sido una cadena de transmisión de unos a otros. Como vemos, Goldman Sachs está subiendo 2,55 y los bancos regionales en general han mejorado menos. A ver si lo encuentro, aquí está. Menos First Republic, que sigue con problemas y tiene una caída del 17,02%. Este es el que está dando el borrón del día, porque el resto de bancos regionales sí que se han recuperado, más o menos, pero ya ven que este sigue cayendo. En principio, porque no está muy claro lo que puede pasar y además porque ha tenido una bajada de rating un tanto inquietante. Además, el otro día también tuvo problemas de dividendos, de historias. Tiene muchos problemas este banco que no termina de recuperarse y ya veremos si no es el siguiente Silicon Valley. Está muy bonito el rebote, es muy agradable de ver, pero la crisis bancaria no parece que se haya cerrado. Desde luego que las medidas que se han tomado son importantísimas. Estamos hablando de la ventanilla de la Reserva Federal, el acuerdo entre UBS y Credit Suisse, la línea de liquidez swap que ha puesto en marcha esta noche, el mismo domingo por la noche, el conjunto de todos los bancos centrales importantes, Japón, Suiza, Canadá, Reino Unido, Banco Central Europeo, Reserva Federal, todo eso está puesto encima de la mesa, es evidente, pero puede que no sea suficiente para calmar la crisis. Lo más seguro es que no sea. Esta es una crisis de confianza, es una crisis de un mercado que no confía en los bancos centrales, que quieren los mercados que dejen de subir los tipos de interés porque creen que van a seguir rompiendo cosas. Estamos muy centrados con que la banca es el único problema que hay, pero hay muchos más problemas. Vuelvo a repetir el problema de los rates basados en oficinas, que no paran de caer, eso es un problema gordo. Ahora hemos visto fugazmente el lío que hay también con esto de los cocos, que rápidamente estaban entrando también un poco en miedo, quizá no en pánico, pero sí en miedo. En fin, las cosas siguen demasiado delicadas aún como para dar saltos de alegría. Ahora la gran duda es qué hará la Reserva Federal. Se cree que va a dudar entre 25 puntos básicos o nada, que si por ella fuera seguramente no haría nada, porque seguramente estarán asustados con todo lo que ha pasado, pero pueden tener el mismo dilema del Banco Central Europeo y la famosa pérdida de credibilidad si no suben al menos esos 25 puntos básicos. Así que ya veremos, esa es la gran cita de la semana. Timiraos ya ha filtrado que la Reserva Federal está observando lo que hacen los mercados para tomar la decisión hasta el día de la reunión, así que atención. Y muy importante es que tengamos en cuenta lo que ha dicho la firma Apollo hoy. Esta firma de análisis decía que hay un endurecimiento muy fuerte de las condiciones financieras en general en casi todas las economías occidentales debido pues a toda la crisis bancaria que hemos o estamos pasando en este momento. Y le ponía cifras a esto, que es lo más importante. Decían que podemos estar hablando que el endurecimiento de las condiciones financieras viene a tener unos efectos equivalentes en la economía de aproximadamente una subida de 1,5 puntos en los tipos de interés. Eso es mucho. Es decir, que tal y como deseaba la Reserva Federal, esto lo han dicho en multitud de ocasiones y lo hemos comentado en estos vídeos en multitud de ocasiones, pues se están encontrando con que ahora sí, efectivamente, sí que se están endureciendo fuertemente las condiciones financieras, lo cual le quita presión para subir tipos de interés, que parece que la economía necesita que no lo haga. Esto es un factor también importante a tener en cuenta. Wilson de Morgan Stanley ha dicho
que toda esta crisis podría ser el final de la tendencia bajista porque salieran los bancos centrales al rescate. No obstante, en otro comentario más posterior, ha dicho que eso no quita para que siga habiendo riesgo de que la bolsa caiga del 15 al 20%. Y otra cosa que ha ayudado también en el rebote ha sido que Goldman ha vuelto a emitir otro paper durante la mañana de hoy y la noche del domingo, comentando muy profusamente que según ellos la Reserva Federal no debería subir tipos este miércoles. Esto también pues ha animado a los mercados. Comentar que Amazon habla de otros 9.000 despidos, lo ha dicho esta tarde, a sumar a todos los que ya llevan. Como podemos ver en los últimos minutos desde que hemos empezado a grabar este vídeo, las bolsas han aflojado un poco el paso. Todo se debe a que First Republic está aumentando sus pérdidas, se ha ido a mínimos del día y está bajando un 25%. Hay además muchos rumores de que el CEO de JP Morgan estaría encabezando de nuevo un grupo de bancos que estarían a lo mejor preparando nuevas acciones. Ya saben que ese mismo grupo de bancos inyectaron dinero en esta entidad para que no cayera, para que no aumentara la crisis, por su cuenta y riesgo, supongo que con el permiso del regulador, pero fue dinero de ellos. Puede ser, se rumorea, que volvieran a intervenir. De momento, este banco sigue dando muestras de mucho peligro y ya digo, su caída a mínimos del día con un menos 25% pues está alejando de máximos a todas las bolsas en estos minutos ya cercanos al cierre europeo. Nada más, tienen todos los datos. Si les ha gustado este vídeo, les agradecería mucho un like o que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. A nivel de vídeos personales, pues me despido hasta mañana sobre las 8:30, donde hablaremos de la apertura europea. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por estar ahí un día más. Que pasen una muy buena tarde. Hasta pronto.